Y amén. Ponga sus manos juntas y dele fuerte, fuerte, fuerte. Dios bendiga a cada una de las personas que nos escuchan. Siguen nuestras predicaciones en el canal YouTube de Iglesia Fuente de Vida. Y aquellos que nos están escuchando a través de alguna red social, el YouTube, ¿verdad? El Facebook Live, bienvenido a esta predicación. Me acompaña primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. ¿Cuántos fueron edificados el domingo con el mensaje de la palabra de Dios? Me da mucho gusto cuando como predicador uno no es que busca reconocimiento, Dios nos guarde de eso, siempre buscamos darle la gloria al Señor, pero me da mucho gusto cuando de repente recibo algunos 2, 3 mensajes que dice: pastor, la prédica bendijo mi vida, y eso nos motiva a seguir adelante, ¿verdad? Tratamos de poner muchísima atención a ese tipo de cosas que a otras más. Así que yo espero que hoy también Dios pueda hablarnos. El domingo pasado estuvimos hablando factores que destruyen el propósito de Dios en nuestra vida. Hablamos de que el primer factor que llevó a Saúl al ser desechado completamente fue el egoísmo. Pensar que como él era rey podía hacer lo que él quisiera. Muchas veces nosotros, amados hermanos, sabiendo que Dios nos ha creado con un propósito, y a veces en nuestro egoísmo solo estamos viendo por nuestros proyectos, por nuestros asuntos, por mi familia, por mi trabajo, por mis planes, por mis sueños, y nos olvidamos de que fuimos creados para servirle a Dios y cumplir un propósito. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Muchas veces cuando nosotros estamos tan enfocados en lo nuestro, muchas veces ni lo alcanzamos, porque Dios ve nuestro corazón egoísta. El segundo factor que llevó a Saúl al declive fue la desesperación. Actuó desesperadamente. Cuando alguien actúa desesperadamente, eso es lo que el enemigo aprovecha para luego darte el tiro de gracia. Lo tercero, Saúl desechó a Dios a través de su desobediencia. Desobedeció a Dios, Dios le dijo una cosa y él hizo totalmente lo contrario. Y hoy yo quiero hablar sobre el propósito de Dios, pero hoy vamos a hablar sobre procesados para un propósito. Y vamos a darnos cuenta, aún en la misma vida de David, y vamos a ver si nos ajusta el tiempo para ver 2 personajes más, que todo el proceso que tuvieron que pasar para poder llegar a cumplir el propósito de Dios. Porque algunas veces nos es fácil a nosotros ver el resultado final, pero no nos damos cuenta el proceso que pasaron para llegar a ese final. Ahora, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él, o es decir, Samuel, vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Déjenme hacer una pausa. Muchos se toman de esta frase para poder vivir exteriormente a como les dé la gana. No saquemos de contexto esta escritura. No es que Dios solamente se mira el corazón, es obvio, Dios ve el corazón porque ningún ser humano lo puede ver. Pero lo que hay en el corazón tú lo reflejas ¿en qué? En tu exterior. Ya empezó el sermón. Entonces dice la Biblia que Dios le dio, el hombre mira ¿qué? Lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Verso 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová.
E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: a ninguno de estos ha elegido Jehová. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Puede tomar asiento en esta tarde. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros solo vemos el resultado de obras extraordinarias, de artículos preciosos, de joyas, de perlas, de diamantes, y podríamos mencionar un sinnúmero de cosas. En cuanto a artesanía, podemos ver muchas cosas preciosas cuando ya tienen su acabado y su toque final. Pero lo que muchas veces nosotros dejamos pasar por alto son esos detalles que le llevó al escultor, que le llevó al diseñador, o que le llevó al arquitecto o a la persona que pudo llevar a cabo ese proyecto, el proceso para poderlo nosotros ver de esa manera. En la vida de cada persona nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que Dios ha diseñado para nosotros un propósito. Pero para que nosotros podamos llevar al cumplimiento de ese propósito, hay un proceso que tenemos que pasar. A nosotros nos gustaría que todas las cosas salieran fáciles, pero nos damos cuenta que no es así. A través de esta historia nosotros nos damos cuenta y descubrimos que Dios llama y unge a David a través de Samuel. Pero yo quiero que usted note que inmediatamente que el anciano Samuel derrama el aceite sobre la cabeza de David, automáticamente David no asciende al trono, no empieza a reinar. Nos damos cuenta que David empieza, escúchenmelo muy bien, a ser procesado por Dios. ¿Para qué? Para prepararlo a fin de que cuando él tuviera la oportunidad de subir al trono para reinar a Israel, él pudiera estar preparado para poder llevar a cabo el plan y el propósito que Dios había diseñado para él. Porque, escúchenmelo muy bien, si Dios, Dios lo puede hacer, pero si Dios hubiese pasado con David de un momento que lo unge Samuel y lo asciende de un solo al trono, posiblemente David no hubiese aguantado la presión que se conlleva a gobernar una nación. Por lo tanto, Dios sabía cómo tenía que hacer con David, primero para prepararlo a fin de luego llevarlo al trono. Muchas veces nosotros, escúchenlo muy bien, muchas veces nosotros nos desesperamos porque creemos nosotros que ya estamos preparados y no se nos da la oportunidad de servir en algún área del ministerio. Y si todavía no has llegado ahí, es porque todavía estás en el proceso de Dios, para Dios refinarte, para Dios pulirte, para Dios preparar tu carácter y tu madurez, a fin de que cuando Él te dé la oportunidad, tú sepas qué tienes que hacer y no renunciar en la primera dificultad que se venga. Entonces Dios siempre utiliza un proceso para preparar nuestra vida a fin de podernos llevar a aquello que Él tiene para cada uno de nosotros. David, para los que están tomando nota, David fue ungido alrededor de los 16, 17 años. Escúcheme, David fue ungido alrededor de los 16, 17 años. Y después que fue ungido no ascendió de un solo al trono como rey. En ningún momento. Primero fue procesado por Dios, ¿verdad? Pasó alrededor, escúchemelo, entre 13 a 14 años después que fue ungido por Samuel. Pasaron alrededor de 13 a 14 años para que él llegara al trono. No fue de un año a otro, no fue de una semana o de un mes o de un año a otro. Tuvieron que transcurrir alrededor de 13 a 14 años. La Biblia lo dice que David, cuando empezó a reinar, tenía 30 años. Y cuando David va al palacio, ¿verdad? Cuando David es llevado a la cena del banquete, está un muchacho, el menor, el más chico, joven, cuando él es ungido. Así que David no subió de inmediato al trono después que Samuel lo unge. Pasaron muchos años. Y en esos años
Dios empezó el proceso en la vida de David para convertirlo en el extraordinario rey de la nación de Israel. Y hasta el día de hoy, escúchenmelo muy bien, Israel, entre la nación de Israel, es considerado el rey más histórico y más fantástico y extraordinario que ha existido en toda la nación de Israel. Ninguno como él. Incluso cuando usted lee la Biblia y es estudioso, usted se va a dar cuenta que no a partir de Saúl se dice esta frase: y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. David sentó una plataforma para el resto de los reyes que vendrían, y no fue perfecto, obviamente, pero fue un hombre que siempre procuró cumplir el propósito que Dios había trazado para su vida. Así es. Porque aún los hombres de Dios, aquellos que inclinan su corazón a servirle a Dios con todo su corazón, también fallan, como lo hizo David, ¿verdad? Así que nos damos cuenta que no fue de un solo que David subió. Él pasó una serie de procesos para poder llevar al cumplimiento el propósito de Dios en nuestra vida. Mis amados hermanos, muchas veces sucede en la vida del creyente: muchos quieren gloria, pero se les olvida que antes de la gloria hay que pasar por un Gólgota, hay que pasar por un Calvario. Hay mucha gente quiere privilegios, y quiere esto, y quiere aquello, y quiere lo otro, pero muchas veces yo no les veo los miércoles aquí doblando rodillas orando al Señor. Y muchas veces, en los ayunos están ausentes. Pero muchas veces la gente que quiere altar, quiere micrófono, pero no quieren pasar el proceso en el cual Dios te va a triturar, en el cual Dios te va a meter en su zaranda, en el cual Dios te va a meter en la licuadora y va a sacar todo aquello malo que hay en tu vida, en mi vida, para luego Dios después subirte y darte la oportunidad de que le sirva. Hay mucha gente que quiere gloria, pero no quiere pasar el proceso que le conlleva. Jesucristo, antes de ser exaltado y de recibir un nombre que se le dio hasta lo sumo, primero cargó una cruz, caminó más de kilómetros y kilómetros hasta llegar a Gólgota, fue levantado, pero al tercer día resucitó de los muertos y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero pasó un proceso. Antes de la gloria está el Calvario, antes de la gloria está la cruz. Pero muchas veces sucede en la vida del creyente y se nos olvida eso. Muchos quieren unción, pero se les olvida el proceso para tenerla. Yo no sé si le estoy predicando a alguien. Se les olvida. Y yo te voy a recordar, ¿verdad? Para aquellos cuantos anhelan unción de Dios. Hoy nadie levanta su mano, hoy están tan listos. Unción de Dios. Y yo no soy de los predicadores que tú dices, pasa aquí y ya, y automáticamente. No es así. No es así, mis amados hermanos. Esto es un precio que se paga. Menciónenme un hombre que quiso doble unción y yo les diré el precio que pagó. Porque esto no es automáticamente que va a venir. Hay un precio que se paga, no estando de vago, ni acostado, ni andando en otras cosas. Hay que doblar rodillas, hay que leer la Biblia, hay que buscar a Dios, hay que someter nuestra vida, nuestra carne al dominio, al señorío de Dios, para que el Espíritu de Dios pueda venir sobre nosotros y llenarnos con su unción y con su gracia y con su poder. El conocimiento de Dios no va a venir estando acostado uno en el sofá. Hay que leer la Biblia, hay que doblar rodillas, hay que buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay mucha gente que admira a predicadores que dicen que me encanta cómo predica fulano, me encanta cómo predica. Yo quisiera tener el conocimiento, me gustaría tocar como toca fulano, me gustaría predicar o cantar como. ¿Cuál es la diferencia? El precio que se paga para que la unción de Dios venga sobre tu vida y que Dios te use con poder extraordinario. Muchos ven el resultado, pero no ven el proceso por el cual esa persona fue sometida hasta llegar a lograr lo que Dios le ha dado a su vida. Así que hay mucha gente que quiere el trono y quiere reinar, pero se les olvida que hay una cruz primero que enfrentar. Y me llama mucho la atención Jeremías capítulo 18. Cuando Dios justamente lleva al profeta Jeremías a casa del alfarero para mostrarle el proceso con el cual el alfarero trabaja en el barro, ¿verdad? Y yo quiero decirles a personas que están aquí que dicen, pastor, en mi corazón siempre ha habido el deseo de servirle a Dios, pero pastor, yo en tantas veces le he fallado a Dios, en tantas veces he cometido tantos errores, he hecho tantas cosas
que la vasija que Dios me la dio buenecita, pastor, se me echó a quebrar y la quebré y esto y lo otro. Y Dios lleva justamente al profeta Jeremías para mostrarle palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aunque en el proceso tú y yo podamos, escúchamelo, echar a perder la vasija, echar a perder aparentemente el proceso que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, pero mientras Dios esté trabajando en nuestra vida y nosotros como el barro estemos en las manos de nuestro Creador, Él nos va a moldear, Él nos va a estirar, Él nos va a hacer de acuerdo al diseño y al propósito para el cual Él nos ha creado. Pero simplemente tenemos que dejarnos que Él nos moldee. Los que saben de artesanía se dan cuenta que el alfarero trata la manera de que el lodo él pueda trabajarlo y estirarlo completamente y que no queden terrones secos, porque si eso sucede en medio del barro se echaría a perder cualquier trabajo que puede estar haciendo. Muchas veces Dios está empezando a hacer obras en nuestra vida y está empezando Dios a moldear nuestra vida. Lo que sucede es que nosotros no dejamos a Dios obrar en nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas y se nos olvida que Él es Dios y que nosotros simplemente tenemos que abandonarnos a dejar que Él moldee y haga de nuestra vida lo que Él quiere. Así que es necesario que nos demos cuenta que todos los que estamos aquí en algún momento hemos estado pasando procesos en nuestra vida. Y eso no significa que después de pasar un proceso yo ya no necesito nada más. No, escúcheme, yo le voy a decir lo siguiente: de acuerdo al nivel en el cual Dios te va a usar y de acuerdo a su propósito, así Dios seguirá moldeando tu vida. Mientras estemos en esta tierra, el propósito de Dios y el proceso de Dios en nosotros no se terminará hasta que nos hayamos ido de esta tierra. Pero déjame decirte lo siguiente. Ahora, el proceso de Dios no es fácil para nadie. A nadie le gusta ser procesado a la manera que Dios procesó a David. A nadie le gusta ser procesado a la manera que fue procesado José. A nadie le gusta ser procesado a la manera que fue procesado Moisés. Nadie. Uno mira al Moisés, un hombre humilde, con unción, con poder, que solamente levantaba su vara y hecho era todo. Uno mira a José, que por el dedo de José y la palabra de José se gobernaba, pero nadie quiere el proceso de José. Uno mira a David, un hombre extraordinario, pero nadie quiere el proceso de David. Pero es necesario. Los procesos son difíciles, pero son necesarios. Y si usted está pasando un proceso en este momento, no se desanime, no decaiga. Lo único que quiero explicarle es lo siguiente: hay dos tipos de proceso. Se lo voy a mostrar hoy a través de la Biblia con ejemplos bíblicos. Los que están tomando nota. Hay un proceso que es por desobediente. Cuando usted es un desobediente a Dios, sépalo, que eso le va a costar. Y va a ser procesado por Dios hasta que usted y yo aprendamos que cuando Dios nos dice algo, lo más sabio es que nosotros obedezcamos a Dios. Y si usted está pasando un proceso, escúcheme lo que usted me está escuchando muy atentamente en este momento. Usted tiene que darse cuenta por qué usted está pasando ese proceso, o si es por desobediente o por obediente. Pregúntese: ¿por qué yo estoy pasando esto? Este proceso que me ha venido, esta dificultad que me ha venido, esta situación que me ha venido. ¿Por qué? ¿Es porque yo estoy siendo procesado por Dios porque soy obediente? ¿O esto me está viniendo a causa de mi desobediencia? Te voy a poner un ejemplo. Un hombre que fue procesado por desobediente, Jonás. Dios le envía a Jonás en una misión que vaya a Nínive a predicar. Jonás se va en dirección opuesta.
Y como consecuencia de su desobediencia, ¿cuál fue el proceso que pasó? Una tempestad, lo tiraron al mar, fue a parar a una ballena y estando en el vientre de un gran pez, dice la Biblia, clamó: Dios, líbrame de aquí. Pero Dios, que es tan misericordioso, aún en nuestra desobediencia, cuando inclinamos nuestro corazón a Dios, qué lindo es Dios. Dios viene y oye nuestro clamor. Dios oye nuestro clamor. Ahora, ese es un proceso, el proceso por cuando somos desobedientes a Dios. Y hay gente aquí que le está pasando difícil por desobedientes. Dios te está hablando una y otra vez y sigues en tu necedad, y sigues en tu desobediencia, y sigues en tu rebelión, y sigues en tu pecado, y sigues yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué estás esperando? Aleluya. Hay mucha gente que me escucha de igual manera, que le están pasando difícil por desobedientes, porque Dios les está diciendo una cosa, ellos están haciendo todo lo opuesto a lo que Dios dice. Pero hay otros que le están pasando difícil justamente porque le han obedecido a Dios, justamente porque están haciendo la voluntad de Dios. Pastor, muéstrame cómo es eso. ¿Cómo es posible que alguien que ama a Dios, que teme a Dios y que hace la voluntad de Dios y que es obediente a Dios, la pasa difícil? Claro que sí. Pero hay una diferencia entre aquel que la pasa difícil en desobediencia a Dios y entre aquel que está padeciendo por causa de su obediencia. Te voy a poner el ejemplo, te voy a adelantar el ejemplo de José. José fue sometido a un proceso de rechazo aún desde su propia casa. ¿Por qué? Porque José era un hijo obediente a sus padres. Les informaba la mala fama de sus hermanos. Y eso incomoda. Cuando tú te portas bien y haces lo correcto delante de Dios, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay otros que se van a molestar contigo y van a tratar, ay, el niño consentido, el niño de papi, y van a tratar de hacerte bullying, y van a tratar de dañarte. Y desde allí empieza. ¿Por qué? Porque José se portaba bien, portaba obedientemente, andaba rectamente desde casa. Aquí hay principios que nosotros como padres necesitamos explicarle a nuestros hijos. La educación no está en las escuelas, la educación inicia en casa, en papá y mamá, enseñándole a sus hijos, no con palabras, no en teorías, sino en prácticas, siendo ejemplo. Ahora, indudablemente, si usted me dice, pastor, pero ¿qué ejemplo pudo haber sido Jacob para sus hijos? Si fue un tramposo, y usted puede decir muchas cosas. Pero lo que voy es lo siguiente: José pasó un proceso difícil por obediente a Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aquel que es desobediente y pasa algo difícil, entre aquel que es obediente y pasa algo difícil? ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia ahí te va. La diferencia es que Dios te dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. La diferencia es entre aquel que le obedece a Dios y la pasa difícil, es que Dios te dice: yo voy a estar contigo. Y cuando usted lee toda la historia de José, usted se va a dar cuenta: más Jehová estaba con José, más Jehová estaba con José. Es la diferencia. Pero los procesos van a venir a nuestra vida, van a ser difíciles. No es fácil. Veo que se están poniendo algunos un poquito ya preocupados. Ahora, entre el propósito y el cumplimiento del mismo, vuelvo a repetirte, hay un proceso. Mencionaba el domingo, para los que no estuvieron, ¿qué es el propósito? El propósito es la intención original con la cual Dios nos ha creado a nosotros. Pero siendo más específico, el propósito es la asignación que Dios nos ha dado a nosotros para que cumplamos en esta tierra. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una asignación de parte de Dios para que nosotros podamos cumplir. ¿Cuál es la suya? Usted debe de saberlo. Pastor, ¿y cómo es? Y si yo no la sé, pues es que usted no lee la Biblia ni tiene comunión con Dios. Porque la Biblia dice que Dios le dará a conocer a aquellos que viven en intimidad con Él. Así es. Como que no gustó mucho eso. Yo me he encontrado con cristianos de años y dicen: pastor, es que yo no sé cuál es mi talento, cuál es mi don y cuál es mi propósito. Pues yo no se lo voy a decir a usted. Así es. Usted tiene que venir en intimidad con Dios, para que Dios pueda mostrarle, para que Dios pueda revelarle eso.
Y ese silencio me dice aquí que hay muchos en el aire todavía que ni aún saben eso, para qué han nacido. Toca a tu vecino y dile, tú ya sabes. Ahora, el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida no es algo automático. Es decir, no es algo que se cumple sin importar lo que usted y yo haga o deje de hacer. Para cumplir el propósito es necesario ser procesados por Dios. Y el proceso dependerá del propósito para el cual Dios lo ha traído a esta tierra. Por ejemplo, hay mucha gente aquí sentada y que nos escucha que no está cumpliendo el propósito de Dios. Escúchenme, es que si el propósito de Dios en nuestra vida fuera algo automático, que vendiera, que se cumpliera en nuestra vida independientemente de lo que yo sea o lo que usted sea, todos estaríamos cumpliendo el propósito de Dios. No sé si me entendieron. Pero el propósito de Dios no es algo que viene automáticamente, que usted va a cumplir el propósito y ella va a cumplir el propósito y el otro va a cumplir el propósito. No, hay cosas en nuestra vida que nosotros necesitamos adaptar, ajustar. Hay cosas que tenemos que alinear nuestra vida en base a la palabra y dirección de Dios, para que entonces Dios pueda guiar nuestra vida a ese cumplimiento del propósito de Dios. Hay mucha gente que ha partido de este mundo sin ni siquiera descubrir cuál es el propósito de Dios y mucho menos cumplirlo, porque el propósito de Dios no es algo que se cumple automáticamente en nosotros. No, damas y caballeros, hay mucha gente, vuelvo a repetir, que ni siquiera han descubierto cuál es su propósito de vida. Y cuando usted descubre el propósito que Dios tiene para su vida, entonces viene lo siguiente: no se queje por el proceso, porque es parte del cumplimiento. No se queje por las dificultades que le puedan sobrevenir, es parte del cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Y ahora sí vengo a la escritura que leíamos al principio. La historia nos dice que Dios ya había desechado a Saúl. Inmediatamente Dios le dice a Samuel: ve a Belén, ve a la casa de Isaí, porque de ahí me he provisto de rey. Y Samuel prácticamente le dice a Dios: Señor, pero si yo voy a Belén, Saúl me mataría si se da cuenta que yo voy a ungir a otro rey estando él con vida. No digas que vas a eso, di que vas a ofrecer un sacrificio y preséntate y úngelo y convoca a los ancianos y haz todo lo que yo te diga. Cuando él llega allá, usted ya hemos leído la escritura, dice la Biblia que los ancianos de la ciudad, que acostumbraban estar a la puerta de la ciudad por donde la gente entraba y salía, allí estaban para litigar cualquier asunto social del pueblo de Israel. Allí estaban. Cuando ven entrar a Samuel, le dicen: ¿es pacífica tu venida? ¿Por qué le preguntan eso? Porque él se anunciaba, es decir, la Biblia dice que Samuel cada año daba vuelta a todo Israel, juzgando a todas las tribus de Israel. Entonces el pueblo sabía en cuál era el itinerario de Samuel, en qué ciudades iba a estar. Al él llegar sin ser anunciado, ellos se preocupan. Ellos dicen: hey, ¿qué está pasando? Viene Samuel, nosotros no lo sabíamos, nadie nos avisó. ¿Qué pasa? ¿Es pacífica tu venida? ¿Tiene lógica lo que le están diciendo? Y él dice: sí. Él no anuncia para que Saúl no se dé cuenta. Hay cosas, mi hermano, que no tienes que decírselas a nadie. Es entre tú y Dios. Tu misión de vida y Dios. A nadie, por varias razones. Porque hay personas que te van a malinterpretar tu misión de vida. Hay otros que te van a envidiar tu misión de vida. Y dímelo, si no te lo puedo decir yo bíblicamente. José, cuando José les declara a sus hermanos el sueño, luego empezaron a burlarse. Y viene el soñador: ¡ay, el soñador! El soñador. Y empezaron a burlarse de él. Porque hay cosas que tú no tienes que declararlas hasta en el tiempo, en el momento propicio y oportuno y llegado de parte de Dios para tu vida. Así que cuando Samuel llega ahí, inmediatamente reúne a Isaí, a sus hijos, y qué interesante es que entre los hijos de Isaí no está David. Aquí ya es otra predicación, pero déjenme decirles lo siguiente: cuando Dios tiene un propósito para ti y Dios te ha llamado a ti para eso, pueden poner enfrente de la compañía de trabajo cientos, y pueden venir muchos, y pueden traer personas de otros lugares con capacidades, con experiencia, con conocimiento,
pero si esa puerta Dios la tiene abierta justamente para ti, no importa que le puedan presentar al jefe o al dueño de la compañía, a Sama, a Eliab o a Abinadab, siempre Dios tiene un David que en el momento cuando él diga venga David para acá, nadie se lo va a poder impedir. Y eso es justamente lo que pasó. David no fue convocado a la cena familiar porque David estaba ahí en el corral. Allí David estaba. Y aquí empieza el proceso en la vida de David. ¿Cuál fue el proceso que David pasó? ¿Cuál fue el proceso que David pasó antes de que David llegara a ser el rey? Escúcheme, entre el capítulo 16 del primer libro de Samuel, venimos a darnos cuenta que en segundo de Samuel, en el capítulo 2, verso 1 al 4, David es proclamado rey sobre Judá, no sobre todo Israel. Pero entre ese tiempo, desde el capítulo 16, primero libro de Samuel, a segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 1 al 4, transcurrieron muchísimos años para que él pudiera llegar. Esos fueron años de formación, fueron años en los cuales Dios estuvo tratando con David, fueron años en los cuales Dios estuvo puliendo, purificando a David. Y escúchemelo, y para que David se convirtiera en rey sobre todo Israel, capítulo segundo de Samuel, capítulo 5, verso 1 al 5, nos damos cuenta que luego todas las demás tribus vinieron a David a Hebrón y le dijeron, mira, hueso de tu hueso, y empezaron a decirle, queremos que tú reines, en otras palabras, sobre nosotros. Y David dice, ok, y acepta y es proclamado rey sobre todo Israel. Pero transcurrieron muchos años, pero aquí te va. ¿Cuál fue el proceso? Anótalo. David fue procesado en primer lugar peleando con osos. Hay gente aquí que una cucarachita los hace gritar. Hay gente aquí que una ratica. David se enfrentó primero al oso y a leones. Escúcheme, ahí Dios lo estuvo preparando a David para luego fajarse con Goliat. Hay mucha gente, escúchame, que cualquier cosita chiquita los pone a temblar. David, antes de enfrentarse a Goliat en el valle de Ela, primero allá detrás de las ovejas, en el corral donde nadie lo miraba, allí David peleaba defendiendo las ovejas de su padre. Cuando venía el oso, él mismo le da el testimonio a Saúl. ¿Sabes qué? Yo era pastor de ovejas, y cuando un oso venía yo lo hería y lo despedazaba. De igual manera, cuando un león venía, yo lo tomaba por la quijada y abría la quijada del león. ¿Acaso es incircunciso podrá tener más fuerza que uno de ellos? Y añadió David, el Dios que me libró del oso y del león, él también me librará de las manos de ese filisteo. Pero aquí va el proceso de David para enfrentarse a Goliat. Primero se fajó con osos y leones. Hay gente aquí que Dios los ha puesto enfrente de alguna dificultad y están tratando de evadir y están tratando de buscar un atajo. Escúchame muy bien, no importa que tú tomes este atajo en este momento, más adelante te va a salir el oso, más adelante te va a salir el león. ¿Por qué? Porque es parte del proceso para lo cual Dios te está preparando a lo que viene para tu vida en el cumplimiento del propósito. Yo no sé si alguien me está escuchando hoy aquí en esta tarde. Es necesario. Oh my God. No intentes. Escúchame esto que te voy a decir. Tampoco intentes enfrentarte a Goliat si le estás huyendo al oso. Pastor, ¿cuál es mi oso? ¿Cuáles son mis leones? Pues no sé, tú deberías de saberlo. Santo. Hay gente que le está huyendo a cosas pequeñitas. Y si a esas cosas pequeñas tú les estás huyendo, imagínate, ya trabajando de frente en el ministerio, que te aparezca en Goliat. Escúchame, hombres con 24 dedos. Escúchame, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Alrededor de 3 metros de alto. Un tipo fuerte, con un escudo que pesaba muchísimo, y con una espada que tenían que levantarla con ambas manos y la sostenerla tantito, y
y caía para abajo, y él andaba con una tan sola mano. Si tú en este momento no eres capaz de, en tu proceso, de fajarte con el oso y el león, no esperes que cuando venga Goliat allá, ¿sabes qué va a suceder? Va a suceder lo que sucedió con Saúl. Saúl no pasó todo el proceso de Dios, por eso es que cuando se enfrentó a Goliat, huía y se escondía entre los peñascas y entre los matorrales. Eso pasa con mucha gente en la iglesia, que a cualquier cosa le anda huyendo, porque no han terminado el proceso de Dios en sus vidas. Y aquí hay mucha gente que le anda huyendo a tantas cosas. ¿Por qué? Porque vino el oso y vino el león y tú le huiste. Así es. Santo. Ay, 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 ay. Dijera eso un poquito. Toca a tu vecino y dile, es hora de fajarte con osos y leones. Dile, órale, mijo. Órale, mijo. Es hora de fajarte con osos y leones. Dile, deja de andarle huyendo al proceso. Deja de andarle sacando la vuelta. Si Dios te ha puesto enfrente de osos y leones, es porque Dios sabe que más adelante hay un gigante. Es porque más adelante hay un Goliat. Y si ahora le empiezas a huir a los osos y a los leones, no vas a llegar a ningún lado en la vida. Escúchame, yo te voy a hablar tal y como la vida es dura. Y si tú empiezas a oírle a cualquier cosa, mijo, ¿dónde vas a terminar? Ay, es que nadie me quiere. Ay, es que esto y lo otro. Ahora, el proceso de David no termina enfrentando a osos y leones. ¿Quieren saber más? Aquí va lo más terrible. Escúchenme. También David se enfrentó a la soledad del desierto. Miren, si hay un común denominador entre Moisés, José y David, es el desierto. Anótalo. En todos los hombres que Dios ha formado su vida, los ha cruzado por el desierto. En el desierto no hay tiendas, no hay moles. En el desierto no hay canchas de fútbol. En el desierto no hay muchas veces amigos. En el desierto no hay lugares de recreación. En el desierto no hay tacitas de café. En el desierto no hay Coca-Colas. En el desierto es una tremenda, en el día tremendo calor y en la noche un tremendo frío. David pasó por la soledad del desierto, escúcheme, siendo perseguido por Saúl. Escúcheme todo el proceso muy rápido. Aún David fingió estar loco para salvar su vida. Aguantó hambre, aguantó sed, aguantó frío, desvelo, estuvo en peligro de muerte, viviendo en cuevas, escondiéndose por el loco de Saúl, que con sus celos y con su odio lo andaba siguiendo. ¿Fue fácil? No. Ahora nosotros miramos un David, un rey extraordinario para Israel. El proceso que pasó. Muchos quieren muchas veces liderazgo y privilegios y ministerio. ¿Estás dispuesto a pasar el proceso? Aleluya. Yo no sé si hoy le estoy predicando a alguien o no. ¿Estás dispuesto? Pastor, yo quiero esto, y pastor, hagamos esto, y pastor, esto y lo otro. ¿Estás dispuesto? No. David pasó todo ese tipo de cosas. Todo eso lo preparó para poder llegar al reino. Saúl empezó a perseguirlo ferozmente como su peor enemigo. Lo buscaba como una aguja en un pajar, de tal manera que David mismo le manda a decir: ¿quién soy yo para que persigas la vida? Mi vida. Y aún sacerdotes en la tierra de Nod, tierra de sacerdotes, le dijeron a Saúl: pero tú persiguiendo a David, ¿y quién como David, más ilustre y más fiel, que cumple tus órdenes, y tú lo andas siguiendo a él? Porque eso es lo que sucede muchas veces. Muchas veces nosotros abrazamos a quienes nos elogian y nos halagan al frente. Pero cuando no estás al frente de ellos, y aquí te va, te comen vivo. Pero cómo nos encanta la adulación. Pero aquellos que nos dicen las 2 o 3 cosas de frente, nos enojamos.
Así es. Y aquí por lo menos hay 2 que 3. Aleluya. Yo llamo las cosas como son. Así es. Pero nos encanta. ¿Sabes? Saúl persiguiendo al hombre más leal, más recto, más fiel, más dispuesto a servir, que aún David estuvo dispuesto a dar su vida por Saúl con tal de defender la vida de Saúl, de tal manera que la Biblia dice, la Escritura dice, que cuando un amalecita salió corriendo huyendo, cuando David estaba en su lecho, Saúl, perdón, estaba en su lecho de muerte, mira, vengo de la batalla, esto y esto pasó, Saúl cayó, el pueblo de Israel de igual manera, Jonatán ha muerto, y estábamos en el camino, y Saúl me dijo, toma la espada y traspásame y mátame, en otras palabras. Y David le dice, ¿tú qué hiciste? Pues yo lo enclavé. Y ¿sabe qué dijo David? No tuviste temor de extender tu mano contra el ungido de Jehová. Hablara de eso yo aquí, que enmudece a la iglesia. ¿Cómo es posible a veces hablar del que Dios usa para darte de comer espiritualmente? Así es. Salgo de ahí para no entrar en esos detalles. Así es. Así que no fue fácil para David. Proceso. Diga conmigo, procesos. Si no estamos dispuestos a fajarnos con osos y leones, y si no estamos dispuestos a pasar las persecuciones que pasó David, enfrentando el frío, enfrentando el calor, enfrentando hambres. Pastor, ¿y por qué usted dice que David aguantó todo eso? Mijo, la Biblia lo dice. Cuando David envía 10 jóvenes a la casa de Nabal, ¿usted cree que andaba David lleno? No. ¿Qué David lo manda a hacer a sus jóvenes? Ve y dile a Nabal, mire, hemos cuidado de tus ovejas, hemos cuidado a tus esquiladores aquí en el desierto, danos algo de comer. ¿Andaba David hambre? Sí. Nadie pide comida andando lleno, a menos que haya ociosidad. Entonces mandó y Nabal dijo, yo le voy a dar mis provisiones, yo le voy a dar, y quien se cree este que anda huyendo de su señor, y empezó a juzgar a lo loco. Y David dijo, mañana no le quedará nada. Porque eso sucede cuando usted, escúcheme, actúa de esa manera, poniendo el corazón duro para aquel que le ha dado todo. Esta es otra enseñanzota grandísima, hermano. Muchas veces hay muchos creyentes que son tan duros como Nabal, que les duele darle a Dios al que les ha dado todo. Así es. Hay algunos que están diciendo, proceso. No fue fácil para David. Un hombre que fue ungido muy tierna edad, pasó cosas difíciles para poder llegar al trono. Ahora, posiblemente hay algunos que están aquí que están pasando de situaciones difíciles, y justamente por hacer lo bueno, y justamente por servirle a Dios. Hay gente aquí en la iglesia que le sirve a Dios con todo su corazón, no esperando un aplauso, un reconocimiento, un elogio ni nada, pero es una gente que a veces es más criticada, más asediada. Pero ¿sabes qué? Sigue sirviéndole a Dios con todo tu corazón, y que de Dios vas a recibir la recompensa. Síguelo, 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 y síguele sirviendo a Dios. Síguele sirviendo a Dios. Y quisiera terminar en breve dándote un entre de lo que es el proceso de José. José fue otro joven que no la tuvo nada fácil. Nosotros nos damos cuenta ahora, decir, es llegar a ser el segundo en autoridad en Egipto. No, wow, uno dice, qué extraordinario joven, qué talento, todo eso extraordinario. No fue fácil para él. La lucha de José empezó en su propia casa, como dijera. ¿Sabes? Muchas veces sucede, no en todas las familias, pero suele suceder que cuando en la familia hay alguien que quiere levantarse, en la misma casa empiezan los malos apodos a veces. A José, el soñador. ¿Y qué se cree? ¿Y qué esto y lo otro? Muchas veces tu misma familia. Escúcheme, cuando David llega allá donde está la guerra, que Goliat se paraba y desafiaba a Israel,
y David llega por allá a llevarle quesos y comida a sus hermanos, uno de sus mismos hermanos dice: ¿y qué andas haciendo tú por aquí? ¿Por qué no te regresas allá a cuidar de las ovejas? Muchas veces la misma gente, así que no, iglesia, no te extrañes si tus mismos hermanos en la fe, en vez de darte ánimo, te dan desánimo. Es bíblico. Así es. Pasa. Escúcheme, en vez de que el hermano se te acerque y te dice: hermana, échale ganas, son cosas normales en la vida del creyente, van a venir todo ese tipo de cosas. No vienen esas personas, no te acercan a ti, pero mira, solo andan viendo el peor errorcito más chiquitico que tú cometas y te caen con todo el peso de la ley. Así es. Sí, eso pasa. Así que José no le tuvo nada fácil en su propia casa. Sus hermanos empezaron a odiar y empezaron a tramar entre ellos. ¿Qué hacemos con este soñador? ¿Qué hacemos con él? ¿Saben ustedes que hay iglesias, ministerios que se han destruido porque 2 o 3 por ahí no le simpatiza el pastor y empiezan a hacer revueltas entre ellos? Sí, así es. Y hacerle la vida difícil al pastor. Y andar escuchando, buscando las costillas al pastor, y a ver en qué lo hallamos, y a ver qué tiene, y a ver qué trae. Sí. Posiblemente que no diga eso, o sea, que puedo predicar con libertad aquí en eso. Suele suceder. Así que, ¿qué hacemos con José? Y hay algunos que dicen: matémoslos, y otros dicen: no. Metámoslo en una cisterna. Mira, del odio a la cisterna, de la cisterna a vendido como esclavo. Llega al mercado de Egipto y José dijo lo siguiente: si yo he de ser esclavo, voy a ser el mejor. Y quizás bien peinadito como algunos de ustedes hoy aquí. Y cuando lo llevaron y llegó ahí el mayordomo de Potifar, que era el encargado de contratar el personal y de comprar los esclavos, llegó al mercado de esclavos en Egipto. Y alguien dijo: tenemos aquí un extranjero, un hebreo. Y le llamó la atención: un hebreo, no hemos tenido ningún esclavo hebreo. Vamos a ver quién es. Y miran a José, y lo primero que vio: gracia de Dios. Porque es que no importa cómo el mundo te quiera tildar, lo importante es que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? No importa. La etiqueta, escúcheme. José llegó a Egipto con etiqueta de esclavo, pero salió de Egipto como, escúcheme, llegó hasta la más alto de Egipto. Porque no importa, muchas veces el mundo, la misma familia, la misma gente que está a tu alrededor van a tratar de aplastarte hasta lo más bajo, pero cuando Dios tiene planes y propósitos con tu vida, no importa lo que el enemigo ponga en contra tuya, Jehová cumplirá su propósito en mí, dijo David. No importa. Así que, estando ahí en el mercado de esclavos, José es comprado por el mayordomo de Potifar. Llega a la casa y escúchame esto: ningún amo en aquellos tiempos se tomaba el tiempo para conocer a un esclavo. ¿Te has preguntado eso? Nadie. Pero justamente este esclavo que llega es algo diferente. Y quizás el mayordomo le dice: hemos comprado un nuevo esclavo, quiero conocerlo. Y se lo presentan a Potifar. Dice: él es José. Y lo primero que vio Potifar en José, que la gracia de Dios, Jehová estaba con José. Y Potifar dijo: a este muchacho algo diferente yo veo en él. ¿Saben qué? Hay que ponerlo mayordomo de la casa. José, ven, me simpatizas. En otras palabras, me caes bien. Y voy a poner en tus manos todo esto que está aquí. Yo no me voy a preocupar en nada, simplemente en que haya comida. Todo lo pongo, menos mi mujer, José. Con ella no te metas. Pero ahí con todo, tú vas a disponer, vas a decir: este esclavo va a hacer esto, el otro lo otro, todo. Ahí lo pongo en tus manos. Y la Biblia dice que desde que José llegó a casa de Potifar, disparó la bendición de Dios. Es que no importa la etiqueta que te ponga el mundo, si Dios está contigo, eso es lo que cuenta. Estando ahí, el enemigo nunca se queda conforme. Pero escúcheme esto, me encanta. Cuando el diablo quiere hacerte quedar mal y avergonzarte y dañarte, Dios te promueve y te lleva. Escúchame muy bien, Satanás nunca pensó que llevando a José a la cárcel
lo estaba promoviendo a la mayor oportunidad para la vida de José. Hay personas que aquí están pasando quizás momentos difíciles donde alguien te está poniendo mal en tu trabajo o te está haciendo la vida difícil. Escúchame, el diablo está tratando de usar a esas personas, pero no dándose cuenta que Dios te está encaminando, porque Dios te está diciendo: mira José, en el proceso vas a ser odiado por tus hermanos, te van a meter en una cisterna, te van a vender como esclavo, vas a llegar a la casa de Potifar, pero a José hace falta algo todavía. Necesito llevarte a la cárcel. Pero para yo llevarte a la cárcel, José, algún acontecimiento tiene que pasar, algo de peso para que te metan a la cárcel. Entonces, ¿qué hago? Entonces, Dios mismo le da orden a Satanás. Y la mujer de Potifar empieza a poner los ojos en la chulada, José. O sea, le dice: qué guapo, chulo, un hebreo. Y ahí, ¿verdad? Y José luchó. Y ella dice: duerme conmigo. No quiso. Pero el enemigo no se queda tranquilo cuando tratando de destruir el propósito de Dios en tu vida. No lo pudo conseguir con José porque él se guardó para Dios. Así es. Y lo que hizo mejor, salió huyendo. Y allí la mujer aprovechó. Un esclavo que entró a mi casa para deshonrarme, inmediatamente lo llevaron a la cárcel. Dios dijo: lo que yo quería. Sí. Quiero decirle a alguien: no chilles en tu proceso. Así es. Porque en el diseño de Dios está todo el peregrinaje por donde tú vas a andar. Así es. Y le hacía falta. Ya José había llegado a Egipto, sí. Y no podía Dios, sin que José fuera a la cárcel, promoverlo para que... No, porque estando en la cárcel es que iban a suceder dos eventos muy significativos que lo iban a conectar con Faraón. Sí. El panadero y el copero soñaron un sueño. Uno soñó una cosa, uno soñó que le servía el pan y el otro que le servía la copa. Y José les interpreta los sueños. Y luego le dice: no te olvides de mí, comenta con tus señores, porque Él te va a promover y te va a restituir, y tú le servirás la copa en su mano. Pasaron 2, 3 años por ahí, y luego se acordó cuando Faraón tuvo un sueño de las vacas. Viene José y se lo interpreta, y él dice: ¿a quién hallaremos? ¿Dónde tuvo que Dios llevar a José? A la cárcel. Muchas veces nosotros murmuramos y renegamos en contra de Dios. Es parte del proceso. Así es. Y cierro ya. 45 Génesis, versículo 5. Me encanta esta escritura. Cuando ya José se ha dado a conocer con sus hermanos, después que sus hermanos lo han visitado con hambre y buscando de comer, José ha ascendido al trono, gobernando todo Egipto por la palabra de José. La Biblia dice que la voz de José se caminaba a Egipto, tenía las llaves para abrir los graneros, para cerrar los graneros. Al mando de José todo el ejército de Faraón se movilizaba. Si José decía: hoy se cierran los graneros, y a nadie se le vende, a nadie se le vendía. Si José decía: hasta estas horas vamos a vender, todo lo que José hacía. Y la Biblia dice que cuando José se da a conocer con sus hermanos, José le dice: yo soy José, vuestro hermano, vive aún mi padre. Y los hermanos de José se preocupan. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen: por nuestra causa José llegó aquí. Por nuestra causa José pasó todas las dificultades que pasó. Y miren cuando alguien tiene un corazón perdonador como los hermanos de Fuente de Vida. ¿Ah? José les dice: hipócritas, ustedes por su culpa pasé humillaciones, por su culpa me acusaron, por su culpa estuve como un esclavo, por su culpa anduve haciendo esto, por su culpa llegué a la cárcel, por su culpa ahora que yo soy el segundo después de Faraón, ustedes irán a la cárcel para que vean qué es lo que se siente estar ahí en la cárcel. ¡Oh! No hizo eso José. José les dijo: ey, no es nada de lo que ustedes están pensando. Yo quiero decirles, no fueron ustedes los que me enviaron aquí. Así es. Dile a tu vecino: ey. No fueron ustedes.
Porque ellos le están diciendo, por nosotros José pasó todo esto. Capítulo 45. Pero ahora, por favor, no se fijen más ni reprochen al haberme vendido. Pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas. La versión nuestra dice, no les pese el haberme vendido a Egipto, porque para preservación de vidas Dios me envió delante de vosotros. No fueron ellos. Escúchame. Detrás de aquella persona que te hace la vida difícil, es Dios que te está empujando a hacer algo. Es Dios que está en el asunto y es parte del proceso por el cual Dios te está pasando. Así que si tú tienes un compañero de trabajo bien difícil, mañana que llegues, diga, no eres tú, no eres tú. Es que Dios quiere hacer algo conmigo y te está usando a ti. Yo espero que usted no sea el usado en esa porque hay algunos que están listos, ya ve, esa. No, usted no sea ese tipo de personas usadas de esa manera. No. Pero no eres tú. José eso es lo que le dice a sus hermanos. Y qué precioso es reconocer, mis amados hermanos, que a veces cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo la palabra de Dios, aunque se levanten momentos difíciles en tu vida, Dios siempre se encargará de darte de su gracia y un corazón perdonador para que tú puedas perdonar aún a aquellos que aparentemente o humanamente te han hecho las cosas difíciles. Amén. Pero no obstante, al darnos cuenta a nosotros, todo eso que le pasó tanto a David como le pasó a José fue parte del proceso para llegar hasta donde ellos llegaron. ¿Tú quieres llegar a la altura? Hay un proceso que pasar. ¿Tú quieres convertirte en un predicador? Hay un proceso que pasar. ¿Tú quieres servirle a Dios en algún ministerio? Hay un proceso que pasar. ¿Tú quieres tener alguna compañía? Hay un proceso que hay que pasar. No importa en qué ámbito de la vida sea, ya sea en lo espiritual o en lo